Bueno, continuamos ahora con la unidad número 9 y 10 de Derecho Civil 2, obligaciones. A ver, estamos haciendo consideraciones sobre estas unidades y lo primero que acá tenemos que tener presente es que estos temas, al menos estas dos unidades, como ya vamos a ver algunas otras, no son exclusivamente de la materia de obligaciones, sino que aquí hay algunas cuestiones que están vinculadas o son temas o institutos jurídicos que ustedes ya han estudiado en la materia correlativa anterior y también lo van a volver a estudiar en otras materias. Pero obviamente, como la formación jurídica es integral, aquí tenemos que repasar algunos conceptos, reforzar otros, en función de poder entender el mecanismo de la relación jurídica obligatoria. Y fundamentalmente aquí lo que se rescata o se resalta en la unidad número 9, primero es recordar que la regla es que la responsabilidad de los deudores es fundamentalmente patrimonial, es decir, responde el deudor, persona humana o persona jurídica, con su patrimonio. La regla es que no hay prisión por deudas, salvo las excepciones establecidas por la ley, como por ejemplo el derecho penal económico, que establece penas de prisión para ciertos casos de evasiones fiscales donde se debe dinero, o casos de incumplimiento de deberes familiares, pero son cuotas alimentarias, por ejemplo, pero son casos excepcionales. La regla es que no hay prisión por deuda, es decir, el deudor puede deber 100 pesos o millones y si no cumple no habrá responsabilidad penal, salvo las excepciones puntuales de la ley, sino que va a responder con todo su patrimonio. Pues bien, dentro de ese contexto de la responsabilidad patrimonial, justamente el acreedor va a tener determinadas facultades. Y esas facultades son básicamente las que permite el vínculo jurídico, el de pedir el cumplimiento forzoso de la prestación propiamente frente al deudor incumplidor, el de procurárselo por otro a costa del deudor en la ejecución por un tercero o pedir las indemnizaciones pertinentes. Por eso habrá que estar a la naturaleza justamente del crédito, a la causa que genera esta obligación jurídica y ahí nos va a determinar justamente los derechos y obligaciones de las partes. ¿Cuáles son las grandes facultades que tiene el acreedor? Bueno, esto de la tutela satisfactiva, que está como dos veces en el programa. Tutela satisfactiva es satisfacer el interés jurídico del acreedor. Y justamente si el deudor no cumple espontánea y voluntariamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Es acudir a los órganos del Estado a pedir de que manera forzosa se cumpla con eso. El deudor me debe 50.000 pesos. Voluntaria, espontáneamente no viene, no cumple, acudo a sede judicial. Luego de un proceso judicial donde estén garantizados el derecho de defensa, el derecho de propiedad y todos los derechos constitucionales, cuando se cumpla con el procedimiento justamente para garantizar el derecho de defensa, el juez le va a decir, si el acreedor tiene la razón, bueno, lo emplazo para que en el término de 10 días pague esa suma bajo el percibimiento de que le voy a rematar la casa, el auto, los bienes que usted tenga hasta cubrir ese monto. Si el deudor va y le dice yo no estoy de acuerdo en que usted me remate los bienes, el juez le va a decir a mí no me interesa porque la ley es la que dice que si usted no cumplió y pasado el procedimiento no se verifica ninguna razón para que usted no tenga que responder, entonces si no cumple, le voy a rematar los bienes. Le voy a vender de manera forzosa los bienes para cubrir con ese crédito. Ahora bien, puede ocurrir, estamos hablando de la tutela satisfactiva, que en realidad a mí el deudor no me debe dinero, me debe entregar un caballo, me debe entregar un automóvil y yo quiero ese automóvil o ese caballo. Pues bien, el juez le ordenará, transcurrido el procedimiento, insisto, con el debido derecho de defensa y demás, donde el juez
le ordenará, bueno, entregue el automóvil, entregue el caballo en determinado lugar, bajo apercibimiento que mandaremos un oficial de justicia, abrirá las cerraduras o ingresará al campo y cargará el caballo o buscará el automóvil y se lo entregará al acreedor. Cuando estamos en presencia de que el acreedor es un consumidor a la luz de la ley de consumidor, justamente allí tenemos algunas tutelas específicas que justamente por eso lo vamos a dar en general cuando hablemos de derecho del consumidor en una clase específica, en una o varias clases específicas, porque consumidor es un estatuto jurídico sumamente importante que adquirió relevancia no solo constitucional, sino también con la incorporación al texto mismo del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, estamos en presencia del derecho del consumidor que vale la pena analizarlo particularmente. Las otras tutelas que tiene el acreedor: tutela conservatoria, es la posibilidad de pedir medidas cautelares, derecho procesal, que van a estudiar en su momento, donde yo puedo solicitar, en cuanto lo permiten las leyes de procedimiento, justamente alguna medida para preservar ese patrimonio para que garantice mi crédito. Por ejemplo, un embargo, por ejemplo, una medida de no innovar, donde yo solicito justamente que de alguna manera se conserve lo que yo pretendo en el patrimonio del deudor para que una vez transcurrido todo el procedimiento, todavía esa cosa subsista. Supongamos que yo demando a un acreedor, pero no embargo sus bienes, podría insolventarse en el transcurso del juicio y allí después, aunque tenga una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no voy a poder hacerla efectiva porque no va a haber patrimonio sobre el cual ejecutar esos bienes. La tutela resarcitoria va a ser cuando precisamente en aquel tipo de obligaciones donde no sea posible la ejecución forzada, por ejemplo en las obligaciones de hacer, las infungibles, donde no puedo ejercer violencia sobre la persona del deudor. Imagínense ustedes un médico que no quiera cumplir con su prestación o un abogado que no quiere una audiencia, no podría un juez ordenar con presencia policial que ingrese a operar o que ingrese a la audiencia porque estamos ejerciendo violencia sobre la persona. Además sería absolutamente impráctico que justamente un profesional tenga que actuar bajo esas circunstancias. Pues bien, entonces la tutela resarcitoria es decir, bueno, frustrada la obligación adeudada por el deudor, justamente la tutela resarcitoria es poder solicitar las indemnizaciones pertinentes. Que insisto una vez más, siempre el derecho de daños, la regla es la reparación al mismo estado anterior al momento que se produce el daño y no es un enriquecimiento o una lotería, sino habría un enriquecimiento sin causa. Por lo tanto, me van a tener que resarcir y poner en la misma situación anterior al incumplimiento, pero no enriqueciéndome, sino tratando de alguna manera, con dinero, tratar de que yo pueda estar en la misma situación jurídica anterior al incumplimiento. La tutela resolutoria es aquella que, lo van a estudiar en profundidad en contratos, justamente es aquella que permite resolver, dejar sin efecto aquella relación jurídica contractual, justamente basada en qué, en el incumplimiento de la otra parte. Si hay dos partes que han contratado, ahora vamos a hablar un poquito de contratos también, pero están eternamente vinculadas por ese contrato, no. Se van a vincular mientras dure el periodo del contrato o antes, si se estableció un contrato a 5 años, si alguna de las partes no cumple, la otra, la parte cumplidora, puede pedir esta tutela resolutoria, es decir, resuelvo las obligaciones y por lo tanto me libero de cumplir con la prestación a mi cargo. Imagínense que yo me obligué, por ejemplo, soy una panadería, a entregarle a un bar todas las mañanas criollitos y medialunas para que sirva con el desayuno, ejemplo anterior a la pandemia, y resulta que el bar no me paga como está pactado cuando le entrego la mercadería del día anterior. Estoy obligado a seguir llevándole
todas las mañanas esos bienes que yo fabrico, esas medialunas y demás, cuando él no me pague, llegará un momento que yo puedo decirle, mire, si usted no me paga lo que me está debiendo en los términos contractuales, yo dejo de prestar mi obligación y la dejo legalmente. Esa tutela resolutoria es la posibilidad que existe, entonces, de dejar sin efecto un contrato que estuviera acordado por las partes y donde una de las partes no cumple. También se puede resolver un contrato, es decir, dejarlo sin efecto sin tener una causa. Yo podría apartarme de un contrato sin que la otra parte me dé causa para hacerlo, pero ahí sí voy a tener que indemnizar los perjuicios pertinentes porque soy yo el que estoy rompiendo ese acuerdo contractual. Precisamente, si hablamos de los contratos como causa muy importante o fundamental del nacimiento de las relaciones jurídicas obligatorias, tenemos que considerar esto. Los contratos lo van a estudiar en una materia específica, pero es imposible hablar en muchas materias de cuestiones jurídicas sin entender qué es un contrato. Pues bien, como lo han visto, lo van a ver y lo tenemos que repasar acá, ¿el contrato qué es? Es un acuerdo de voluntades de dos o más sujetos del derecho, personas humanas o personas jurídicas, y que si lo ponemos en un microscopio hay un oferente y un aceptante. Esa oferta y esa aceptación, que no estoy hablando de cuestiones de mercado, oferta y demanda, que son cuestiones y términos económicos, que hoy se está hablando mucho por los impactos económicos de la pandemia. Si no estamos hablando, poniendo en el microscopio un contrato, hay una oferta y hay una aceptación. Cuando hay oferta y aceptación hay consentimiento. Y cuando hay consentimiento nace al mundo jurídico el contrato. Ese contrato, como pide en general aquí la unidad número 9, ese contrato a quienes obliga, a quienes compromete, a las partes. La regla es que los contratos solo pueden ser invocados y opuestos respecto de las partes. Los terceros quedan ajenos. No puede oponerse ese contrato a un tercero, ni tampoco el tercero invocarlo, porque justamente estamos hablando del derecho privado, de intereses jurídicos particulares. Podría haber alguna circunstancia, como por ejemplo la estipulación a favor de terceros que dice aquí, sí. Imagínense ustedes que hay una obra social, Uki Uki, para no decir el nombre de alguna de las que efectivamente existe. La empresa, no busquen Uki Uki porque no, es académico, es un ejemplo académico, pero Uki Uki es una obra social privada, muy cara y muy importante, y usted la contrata. Pero pues bien, cuando usted está contratando hay una relación jurídica entre esta obra privada, esta obra social privada y usted. Sin embargo, la obra privada lo que va a estar haciendo es decirle, bueno, si usted tiene un problema médico en la ciudad de Córdoba, vaya a la clínica privada Córdoba Sociedad Anónima. Pues bien, ahí hay una concatenación contractual. Usted está teniendo un contrato con Uki Uki y también Uki Uki tiene un contrato con distintas prestadoras médicas, con distintas clínicas, por ejemplo, en este caso, Córdoba Sociedad Anónima. Pues bien, cuando está haciendo su relación jurídica contractual Uki Uki con la clínica Córdoba Sociedad Anónima, esa relación jurídica ellos están estipulando a favor mío. ¿Qué le está diciendo Uki Uki? Mire, usted si llega a venir Cariñano, que es justamente mi afiliado, usted tiene que atenderlo. Y yo después le voy a pagar las prestaciones médicas de lo que usted le efectuó a mi afiliado. Es decir, están haciendo una estipulación a favor de un tercero. Justamente ese tercero, ¿quién soy? ¿Quién es? Soy yo, el beneficiario.
cuando yo vaya a la Clínica Córdoba Sociedad Anónima, yo jamás he contratado con Clínica Córdoba, pero me tienen que atender sí. ¿Por qué? Porque tiene el convenio con Ukiuki y han estipulado justamente a favor mío, que yo vengo a ser tercero respecto a esa relación jurídica. Soy parte respecto al negocio jurídico con Ukiuki, pero soy tercero respecto a aquel contrato, pero han estipulado a mi favor y yo puedo sí invocar. De hecho, si voy a pedir la prestación médica y me la rechaza Córdoba Sociedad Anónima, yo puedo accionar justamente y reclamarle a Ukiuki y a la prestadora del servicio justamente por el incumplimiento. Con relación al tema de los límites al derecho de la autonomía de la voluntad, antes de hablar de los límites del derecho de crédito, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo saben de las materias anteriores y lo van a volver a estudiar en particular en contratos, pero el Código Civil permite que las partes, haciendo ejercicio de la autonomía de la voluntad, puedan acordar todos aquellos derechos que no estén expresamente limitados por vía de orden público o de normas específicas por el ordenamiento jurídico. A ver, lo que está en el Código Civil y Comercial no